parte, ese trabajo lleva una parte que es de proyectos, entonces cada grupo tiene que formular un proyecto. Entonces ahí también van a ver esa parte de proyectos. Y ahí van a aplicar un poco lo que vean, más que todo lo que vean en el noveno semestre en formulación y evaluación de proyectos, que es cuando ya se mira más a detalle todo, digamos, el proceso de la formulación y la parte de la evaluación de los proyectos de inversión pública y privada, más que todo privada. Entonces vamos a ver ahora acá el ciclo de vida del proyecto. ¿Verdad? Tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y tenemos tanto el costo como el nivel de dotación del personal. Y lo que podemos ver es que hay un periodo que, digamos, más que todo en el periodo inicial, donde se está constituyendo el proyecto y se están como iniciando la organización y la preparación, donde vemos que, digamos, tanto los costos como el personal que está implicado en el proyecto es creciente, ¿verdad? Y digamos, a medida que se va ya afinando todos los detalles del proyecto y que ya se van haciendo los procesos más eficientes, llega un punto en que se estabiliza estos costos y por lógica también el personal involucrado, porque ya se cuantificó, digamos, y todos los costos y las personas que se van a necesitar para llevar a cabo este proyecto. Entonces vemos que se estabiliza y lo normal que al final del proyecto, ya cuando se cierra, pues llega a niveles también bajos hasta que sea nulo, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, digamos, desde el inicio o desde el primer mes o semana que se está trabajando el proyecto, se inicia con un acta de constitución del proyecto, luego los planes para la dirección, ¿verdad? Y hay una etapa que es la más grande, que es la ejecución del trabajo, y luego se avanza hacia, digamos, cuando se está ya entregando el producto hasta que finaliza el ciclo de vida del proyecto. Entonces, esto es más o menos las fases que intervienen en ese proceso. ¿Verdad? Y luego vamos a ver lo que es un proceso, que es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o un hecho complejo. O bien la otra definición, que es el procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete algo para elaborar o transformarla, ¿verdad? Y la segunda definición está bastante, digamos, como relacionada o asociada a un proceso visto como aquel conjunto de acciones necesarias para transformar, si lo queremos ver desde este punto de vista, la transformación de la materia prima en un producto, ¿verdad? Porque lleva entradas y salidas que serían los inputs y los outputs y el proceso intermedio que es la transformación para obtener un resultado. Esto es como que viéramos también una función matemática, ¿verdad? La función matemática le vamos a ingresar eh, valores que serían los entradas o inputs
y a esos valores los vamos a operacionalizar mediante una, podríamos decir una, si quieren verlo de esa forma, una fórmula o un algoritmo. Y una vez que llevemos a cabo todos esos pasos del algoritmo o de la fórmula, vamos a obtener un resultado, que es lo que sale de la función. Entonces, si quieren verlo así, es como una analogía, ¿no? Tenemos entradas que van a ser la materia prima o los insumos o la información que estemos utilizando. Todo eso lo vamos a transformar mediante un proceso y vamos a tener un producto final, ¿verdad? Entonces esto sería más o menos lo que es un proceso de algo que estemos haciendo. Por ejemplo, aquí abajo tenemos el ejemplo del proceso para elaborar café, ¿verdad? Es lo que les decía, que tenemos entradas que serían la materia prima o los insumos. Y el proceso estaría, en el proceso entraría, digamos, ya la elaboración del proceso del café mediante una herramienta o una máquina, y la salida es el producto, a lo que obtenemos mediante esa serie de pasos que hemos realizado para llevarlo a cabo. Ahora, yo les quería comentar que dentro de todo proceso va a tener que ver mucho, por ejemplo, los insumos que estemos utilizando. O sea, aquí no tiene, bueno, aquí no importa que estemos produciendo un bien, que estemos haciendo un proyecto, que estemos haciendo un análisis de datos, que estemos haciendo un informe estadístico, lo que sea, todo eso conlleva un proceso, conlleva insumos o entradas, conlleva un proceso y conlleva las salidas, que es el resultado que vamos a obtener. Entonces, aquí hay dos cosas importantes para obtener un buen resultado. Por ejemplo, que las entradas o los insumos o materia prima sean de buena calidad, que el proceso que vayamos a utilizar sea el óptimo para que los resultados que tengamos sean válidos. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la materia prima está mala y tenemos la mejor maquinaria o tecnología para producir? Lógicamente no va a ser el mejor. Puede ser también que tengamos muy buena materia prima, muy buenos insumos o inputs, pero la persona que esté encargada del proceso o la maquinaria, por decirlo así, o la tecnología o la metodología, en el caso de una evaluación de proyectos, no sea la mejor. Y por igual, aunque tengamos buena información de entrada para el proyecto, buena materia prima, buenos insumos, el producto final, o sea, nuestro proyecto o el bien o servicio que estemos haciendo, no va a ser el adecuado. Entonces, son cositas que hay que tomar en cuenta a la hora de que vamos a llevar a cabo un proceso, ¿verdad? Y como todo proceso, lo que queremos es un resultado al final, elaborar algo o presentar algo, obtener algo. No sé si tienen alguna duda o consulta, que si tienen algún comentario ahí me avisan. Licenciado, Ajá. digamos que aquí todo esto es a nivel micro, ¿verdad? Por lo que mencionaba de los, por lo que mencionaba el, Fíjate que no te escuché bien, no sé si es mi internet o se te entrecortó, pero podría sí, repetirme. Me ajá, quedé que en lo sí, micro. sí, que sí, eso lo podríamos ver como a nivel micro, por lo que mencionaba de los inputs y los outputs. Y la función matemática sería la Cobb-Douglas, ¿verdad? Sería, bueno, la Cobb Douglas sí sería, mira,
Sí, lo estamos viendo a nivel micro, ¿eh? Porque es un proceso individual, digamos. Eh, También podría ser ver a nivel macro. Eh, Porque, digamos, la COP Douglas puede sacar la participación, digamos, del capital o de la mano o del trabajo en la producción de una empresa, pero también se puede hacer para a nivel macroeconómico. Eh, yo la vez pasada quise hacer una COP Douglas con el PIB para ver cuánto era la participación del trabajo y el capital en el PIB, porque quería, no me acuerdo bien cómo era que quería hacer la investigación. No me recuerdo bien, pero sí, el problema fue que no encontré los datos como necesitaba, porque la variable de trabajo creo que la tenía en cantidad de personas, digamos, por año, ¿verdad? Que era la población ocupada, creo yo, que estaba utilizando, si no estoy mal. Pero realmente la población ocupada no funcionaba, no reflejaba tan bien. O sea, lo que se necesitaba era la cantidad de horas de trabajo para, para obtener cierta cantidad de Producto Interno Bruto y el stock de capital, si no estoy mal, creo. Pero igual el stock de capital no se tiene como tal, habría que calcularlo y no había suficiente información para calcular digamos, cuánto es el stock de capital por año, porque es bien complejo calcular el stock de capital. Eso lo van a ver en Macro 3 si es que no la han llevado. Van a ver modelo de crecimiento de Solo, creo que es, donde se habla del stock de capital, que esa sería como la variable para construir la COP Douglas. Pero como ustedes saben que cuesta mucho con los datos acá. Pero sí podría ser esa una función en este caso, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otra función. Cualquier otra función. Ah, Uh-huh. muy bien, licenciado, gracias ahí por la explicación. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Aquí tenemos algunas de los elementos que debe tener un proyecto para ser exitoso. Por ejemplo, seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los proyectos del objetivo. Aquí también hay otra parte, ¿verdad? Que es importante. He visto yo, algunas cosas que he visto ya así en la realidad, ¿verdad? Porque una cosa son los libros y todo eso, y otra cosa es cómo en la práctica realmente ocurren las cosas. Pero, por ejemplo, yo veo que por ejemplo, un proyecto no necesariamente tiene que ser un proyecto de la construcción de una carretera, de un hospital. Muchas veces un proyecto es hacer un estudio. Por ejemplo, alguien trabaja en alguna institución y necesita hacer algún estudio sobre el mercado laboral en tal municipio. Entonces, ese estudio es una investigación que se está haciendo y esa investigación en sí es un proyecto, aunque no sea así un proyecto de inversión, pero es un proyecto. Porque al final lo que se quiere es entregar un resultado, que sería en este caso, este estudio que se está realizando. Entonces, muchas veces lo que importa también es que las personas que vayan a desarrollar el estudio tengan el conocimiento, tengan la pericia para entregar el proyecto que se quiere llevar a cabo.
por ejemplo, por ejemplo, si se está llevando a cabo una investigación, pues conocer de metodología de investigación, conocer sobre elaboración de cuestionarios para encuesta, del análisis de esa encuesta en algún programa, la presentación de las estadísticas, de estadística descriptiva, estadística inferencial, cómo plantear los objetivos de esa investigación, ¿verdad? En el caso de un proyecto de inversión pública o privada, pues también que las partes que estén involucradas en el proyecto sean las personas, que sean, digamos, profesionales que tengan experiencia en este campo, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte donde va el análisis económico y financiero, pues lógicamente, pues lo mejor es que lo haga una persona de ciencias económicas, ¿verdad? A veces también los ingenieros se meten mucho a estas partes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los ingenieros industriales sí he visto yo que les dan algo ahí sobre eso, en esa carrera. Pero, por ejemplo, un abogado, ¿verdad? Pues, ¿qué va a hacer en la parte del análisis económico y financiero? Esta parte a él le correspondería la parte del estudio legal. Y así es importante que las personas involucradas sean las idóneas para llevar a cabo el estudio. Entonces, aparte de esto, también seleccionar procesos adecuados para alcanzar los objetivos del proyecto. También utilizar enfoques definidos para cumplir con los requisitos del proyecto. Establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuados con los interesados. En esta parte de la comunicación, es bueno, como economistas tal vez entendemos y la mayoría tiene presente el concepto de la eficiencia, costos de oportunidad y la minimización de tratar de minimizar los esfuerzos, ¿verdad? O conseguir lo más que se pueda con menor esfuerzo. Pero muchas veces afuera uno trabaja con diferentes profesionales que quizás no tienen muy claro estos conceptos, y a veces en la parte de la comunicación van a ver ustedes que falla un poco eso, ¿verdad? Y tal vez hay algunas personas que sí tienen bien claro que es importante desde el inicio establecer una comunicación efectiva, o sea, detallar y planificar bien lo que se va a hacer desde un principio para después no tener que volver a regresar a cierto proceso, hacer las cosas el doble, ¿verdad? Porque a veces no se planificó bien desde el principio, sino que en el momento en que se tuvo que llevar a cabo digamos, una reunión con las diversas personas involucradas y establecer qué metodología conviene más y planificar, digamos, el cronograma de qué se va a hacer primero, qué conviene hacer primero, cómo, quiénes, cómo se va a llegar a esos resultados para cumplir con los objetivos. A veces no se hace eso desde el principio, sino que en la mayoría de ocasiones lo que se hace es improvisar, o sea que se va sobre la marcha. Y no se planifica bien, o a veces no se toman en cuenta ideas que son ideas de personas que tienen quizás un mejor conocimiento para lograr los objetivos de una mejor manera, ¿verdad? Y se echa a andar, digamos, los proyectos o las investigaciones o lo que se vaya a hacer, se echa a andar y sobre la marcha ahí se va improvisando lo que se va a hacer, va a modo de prueba y error, de ensayo y error. Y esto al final lo que provoca muchas veces es que
que se tenga que volver a hacer ciertas cosas, que se trabaje el doble, que el trabajo sea menos eficiente, que sean cosas repetitivas, ¿verdad? Entonces es importante eso en la comunicación, que desde el principio se planifique bien, aunque no importa que por planificar uno se lleve un día más, 2 días más, una semana más, pero al final esa semana, esos días que se tomaron de más, al final es un ahorro en trabajo, ¿verdad? Y vamos a ver qué más. Equilibrar las restricciones relativas al alcance, el cronograma, presupuesto, calidad, recursos y riesgos. Entonces tiene que haber un equilibrio entre, porque recuérdense que siempre los factores van a ser limitados, siempre los recursos le van a dar ciertos recursos que son limitados y con esos recursos tienen que lograr aquí, la combinación óptima para llegar a esto, va tanto de recursos financieros, el recurso del tiempo, los recursos humanos, todo eso tienen que lograr, y sí que combinarlo para que rinda con el producto que se quiere, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente, que son los grupos de proceso, que esto tiene relación con el primer gráfico que vimos, ¿verdad? Que están prácticamente las fases del inicio, la planificación, la ejecución y el cierre, ¿verdad? El inicio son procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente para obtener la autorización para iniciar. Y prácticamente este sería como la formulación del proyecto, donde se tiene la gran idea de lo que se quiere hacer, así a grandes rasgos, ¿verdad? Y como habíamos visto antes, en el inicio, esto puede ser para crear un nuevo proyecto o para como que añadir una fase del proyecto o tal vez mejorar algún proyecto o ampliar también podría ser, ¿verdad? Algún proyecto que ya exista. Y luego de que tenemos ya la parte de la formulación, que sería el inicio o el perfil del proyecto, pasamos a la parte de la planificación, que es lo que les comentaba yo, que para mí es una de las partes más importantes, pero no muchas veces se le da esa importancia. Se ve como algo así que se puede improvisar, que se puede, digamos, decir, bueno, empecémoslo y ahí vamos viendo cuando vaya caminando cómo lo vamos realizando. Pero eso es la parte más importante para evitarse en el futuro contratiempos, ¿verdad? Contratiempos, ahorrarse tiempo, esfuerzo. Y, y aquí es bastante importante tener bien claros los objetivos que queremos alcanzar para definir cómo lo vamos a hacer, con qué, quiénes, definir en cuánto tiempo, y los costos, qué información vamos a utilizar para la evaluación del proyecto, para decidir, digamos, si es rentable, si no es rentable, si es viable el proyecto, ya sea público o privado, ¿verdad? Luego tenemos la parte de la ejecución, que ya es cuando ya, ya se entra en el proceso de llevar a cabo el proyecto. Aquí ya se definió que sí era viable, tanto si es social como privado. Y la parte final, que es
que es el cierre. Entonces, les quería comentar también de una experiencia que tuve una vez. Fíjense que, no sé si se recuerdan que al inicio mencionamos que una de las diferencias entre los proyectos públicos y los privados es que en los proyectos privados, para hacer la evaluación del proyecto, se utilizan los precios de mercado, y en los proyectos públicos se utilizan los precios sombra, que los precios sombra son precios que están corregidos, tienen corregidas las distorsiones de los precios de mercado. Por ejemplo, el precio del pasaje de los buses. Ese precio que se paga, digamos, está en cierta medida distorsionado porque tiene cierta subvención por parte del Estado. Entonces, todo eso podría distorsionar si si se quiere hacer, digamos, un proyecto de inversión social que esté relacionado y que tenga que incluir esos precios para la evaluación del proyecto. Entonces, para construir esos precios sombra, me recuerdo yo que una vez en Segeplan estaban estimando precios sombra, y para llevar a cabo esa estimación necesitaban información de un montón de variables, ¿verdad? Y esa vez donde yo trabajo, a nosotros nos pidieron información sobre el mercado laboral. Creo que era sobre la estacionalidad del empleo. Entonces, por ejemplo, cómo fluctúa el empleo en los diferentes meses, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, no es lo mismo el nivel de empleo en enero que en diciembre. Entonces, nos pidieron esa estacionalidad. Y, digamos, cuando Segeplan hizo la presentación de la metodología que utilizó para estimar los precios sombra, nos invitaron. Y esa vez estaba, digamos, el consultor de acá, estaba otro consultor especialista en proyectos de Bolivia, creo que era, y explicó la metodología, que es bien, bien compleja. Pero aparte de eso, nos explicó que, por ejemplo, también en los proyectos de inversión social se contabiliza los costos y beneficios económicos, que no es lo mismo que un costo y un beneficio financiero. Lo financiero, más que todo, se hace referencia al dinero como tal. En cambio, el costo económico es como un concepto más abstracto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí estaban dando el ejemplo de la electrificación. Por ejemplo, si se tenía el proyecto de llevar electricidad a alguna comunidad o algún municipio, ellos contabilizaban, por ejemplo, tomaban en cuenta, no tan, aparte del ahorro financiero que iba a tener una persona, por ejemplo, de ya no usar una candela o leña, digamos, para iluminar o para hacer otras cosas. También cuánto se iba a ahorrar por ejemplo, en las enfermedades, ¿verdad? Porque si antes utilizaba, digamos, leña, ahora utilizaba electricidad y ya no respiraba humo. Entonces, ese costo de esa persona de que ya no iba, probablemente en el futuro no iba a tener una enfermedad y no iba a tener que gastar en eso, no solo ella, sino que también, por ejemplo, el Estado, ¿verdad? Se ahorraba, digamos, todas esas personas que iban a llegar a los hospitales padeciendo problemas respiratorios. Todo eso son costos que se toman en cuenta en la evaluación de los proyectos sociales. También, por ejemplo,
ponían ahí el caso de un semáforo. Ahora se tiene el proyecto de poner semáforos, por ejemplo. Entonces, los beneficios ahí del proyecto se miden en cuánto se van a ahorrar en accidentes, digamos, en esa calle. Entonces, antes de poner el proyecto, la situación actual era que, por ejemplo, hacían un estudio de ver qué tantos accidentes habían ahí por periodo, ¿verdad? Entonces, se evaluaba cuánto se iba a ahorrar, digamos, las personas que transitaban por ahí en caer en ese tipo de gastos, ¿verdad? Por accidentes y también el Estado, digamos. Lick, Perdón, sí. disculpe que lo interrumpa, pero me pareció bastante interesante lo que menciona de esos proyectos sociales y tiene toda la razón porque, o sea, yo lo había pensado, pero no sabía de que sí se realizan ese tipo de estudios de, digamos, cómo beneficia la calidad de alimentos o la calidad de vida a las personas en un futuro, pues, porque, digamos, en el tema de la salud, que pues si se enferman las personas o la población van a tener que gastar, ¿verdad? Pero no sabía eso. Sí, sí, correcto. Y como todo está, ahí sí que todo está, digamos, en el tema económico, todo está interrelacionado, ¿verdad? Y hay una infinidad de variables que una afecta sobre otra y la otra sobre otra, y así es una gran red. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar a veces, y el tráfico, por ejemplo, la gente dice, a veces dice la gente, ah, bueno, el tráfico me afecta en el tiempo que pierdo o que gasto más gasolina y ahí se queda, ¿no? Pero en realidad es una cadena bien grande porque el tráfico te afecta en lo principal, el tiempo, y probablemente en más gasto, pero en la calidad de vida te afecta, te afecta también más estrés, llegas tarde al trabajo, rendir menos en el trabajo. Y eso al final, digamos, en el mediano y largo plazo, te va creando ese estrés, te va creando enfermedades que tenés que pagar después, ¿no? Para más o menos ir saliendo. Entonces, es una cadena. Y igual esto, la mayoría de cosas es también como una cadena que tiene diferentes ramas y ahí va, tiene diferentes efectos, ¿no? Entonces, sí, en los proyectos sociales sí evalúan muchas más cosas, digamos, que un proyecto privado. En el proyecto privado sería el análisis de la rentabilidad, más que todo el análisis de rentabilidad para el inversionista. Y me estaba recordando yo esa vez que bueno, que fui a CG Plan y explicó eso el consultor. Entonces, solo para un paréntesis ahí. Lick, solo una pregunta. Ajá. En Segeplan, ahí solo son puras investigaciones, ¿verdad? Las que se realizan. ¿O habrá otras áreas ahí? Fíjate que, bueno, estaba esa parte, digamos, esa vez que fuimos, esa no sé si era dirección o área o qué era, pero ellos eran especialistas en proyectos, en inversión, proyectos de inversión. Pero también está, digamos, la parte que ve, que le da como el acompañamiento técnico a las municipalidades, es la parte que, digamos, ve toda esta parte de los rankings municipales, que también van a ver ustedes no sé si lo van a ver en planificación económica, pero donde sí lo ven es en la práctica, ¿cómo se llama esta práctica? Que se lleva en el 10º. La integrada. Práctica integrada, sí, en práctica integrada. Entonces tienen varias áreas, ¿verdad? Pero supuestamente el fuerte de ellos es
todos estos procesos de planificación que se ven en el Estado. Y están bastante ligados, por decirlo así, o ellos están bastante conectados, tienen bastante comunicación con todas las unidades o direcciones de planificación y cooperación de las instituciones públicas, porque cada digamos, entidad pública tiene sus unidades de planificación y cooperación, donde ven la parte del POA, ¿cómo se llama el otro? El POM creo que son se me fue el nombre, pero el POM es no me recuerdo, pero no me recuerdo de lo que quiere decir, pero es como ¿cómo les dije? Es como un documento donde cada institución detalla lo que va a hacer, ¿verdad? Lo que va a hacer durante el año, cómo lo va a hacer, y en qué tiempos y todo eso. Entonces ahí están casi que todos los proyectos que ellos van a hacer y ahí le ponen cuánto van a gastar en cada fase y todo eso. Esta prácticamente lo que estamos viendo aquí es, como veíamos al principio, las fases, ¿verdad? Que esto ya lo vimos, las fases del proceso. Y grupos de procesos prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Las fases del proceso que tienen las entradas al proyecto, tenemos la ejecución, la planificación y lo que se entrega al final, el proyecto como tal, los usuarios finales y los activos de los procesos. Es parte del proceso, del esquema. Y estas que vemos aquí, que es la información del proyecto, son como indicadores, digamos, de desempeño del proyecto, ¿verdad? Que se van realizando conforme se va desarrollando el proyecto. Por ejemplo, el porcentaje de avance que se tiene, ¿verdad? En cada fase, si se está cumpliendo con lo que se planificó, ¿verdad? Ya sea en la parte física del proyecto o en la ejecución financiera, ¿verdad? Porque puede ser que se planifique el proyecto por fases, ¿verdad? Que, no sé, el proyecto está, digamos, para un año, entonces ese año se va a dividir en tantas fases y, por ejemplo, en la primera fase se tiene contemplado que se va a ejecutar, no sé, el 20% tal vez del presupuesto para el proyecto y que se debe alcanzar, por ejemplo, el 30% de la construcción, ya física propiamente dicha, ¿verdad? Entonces tenemos ese tipo de evaluaciones que se van haciendo durante el desarrollo del proyecto. ¿Verdad? Y todas esas evaluaciones al final se traducen en informes porque hay que generar los informes de cómo se está desempeñando el trabajo. Y pues esto también, si no estoy mal, creo que ese Ejemplan, por ejemplo, las municipalidades, ellos por ejemplo, si la municipalidad tiene un proyecto de drenajes, por ejemplo,
tiene que cumplir con ciertos requisitos, tiene que presentar una propuesta de proyecto. Ahorita no, los nombres realmente no me recuerdo muy bien, pero la idea es que tiene que presentar una propuesta de proyecto que debe cumplir con ciertos requisitos. Hay todo un formato para hacer eso. Entonces tiene que presentar todo eso y prácticamente si es en lo público, eh, creo que todos los proyectos Ejemplan les tiene que dar el visto bueno y ver si cumple con todo lo que ellos les piden para como que aceptar que se lleve a cabo ese proyecto. Entonces prácticamente ellos son los que dan los lineamientos, ¿verdad? De ese proyecto, la página donde uno puede ver, digamos, los proyectos que se están realizando por ejemplo, en tal municipio se llama SNIP. Si no estoy mal, significa Sistema de Inversiones Públicas. Bueno, se me va alguna palabra por ahí, pero es SNIP. Esa página la van a utilizar ustedes también para cuando estén en la práctica, porque sí, esa práctica tiene mucho que ver con, con buscar información sobre algunos proyectos. Y ahí es donde está la información y ahí uno puede ver, digamos, el proyecto, en qué municipio se está llevando a cabo, qué porcentaje de ejecución física lleva, qué porcentaje de ejecución financiera y otros detalles, ¿verdad? Otros detalles técnicos, ya como a nivel de ingeniería del proyecto, solo para que sepan algo ahí. Y ahora tenemos acá el flujo de información del proyecto, más o menos cómo fluye, ¿verdad? El diagrama de acá, si te dan cuenta, ya en la ejecución del proyecto surgen los datos de desempeño del trabajo. Estos datos de desempeño, bueno, ahí ya cómo se mide el desempeño ya va a depender de, de los indicadores que se definan, de cómo se van a crear esos indicadores, ¿verdad? Y eso van a alimentar el proceso de control que al final genera la información del desempeño, que son como un informe que sirve para llevar el control general del proyecto y con eso ya se toman decisiones, por ejemplo, si necesita hacer algún cambio en en la metodología o alguna fase del proyecto. Y esto a la vez pues va a realimentar la ejecución del proyecto. Es un proceso dinámico y que puede ir de adelante hacia atrás para mejorar, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos por acá si no tienen alguna duda. Y continuamos, creo que este viernes sí tenemos clase. Pues igual ahí les confirmo si tenemos, porque no me recuerdo muy bien ahorita. Sí, sí tenemos clase, Lick. Ah, muy bien. Va, está bien, entonces nos vamos a quedar aquí y hoy no va a haber lista. Entonces pasen feliz noche y nos vemos el viernes.